conocimiento vasto del lenguaje y dedicarle mucho tiempo al goce de la lectura y la escritura, nuestras mejores maestras. Vayamos con la última pregunta. ¿De qué monarca se dice que anuló la sentencia de un preso cambiando el lugar de la coma? A. Isabel I. B. Carlos V. C. Luis XIV. Carlos V. ¡Bien contestado! El mensaje decía: perdón imposible que cumpla su condena. Y con el cambio quedó: perdón imposible que cumpla su condena. Ha llegado la hora esperada. El ganador es Gabriela Mistral. El premio es un viaje a la ciudad griega de Pompeya, antes de ser consumida por la erupción de un volcán, descrita en la novela Los últimos días de Pompeya, de Edward Bulwer. Los esperamos en la siguiente emisión de Cocina de Autor en su sección ¿Qué dijo? ¿Qué les pareció el video? En él se resalta la importancia de emplear una puntuación correcta dentro del texto que planean escribir, ya que los signos de puntuación pueden cambiar el sentido de una idea o ayudarnos a evocar sentimientos o emociones en nuestros lectores. Pueden poner en práctica su puntuación al redactar diversas oraciones siguiendo esas reglas o incluso jugando con las ideas que les surjan. Para reforzar lo que aprendieron, respondan las siguientes preguntas en su carpeta de experiencias. ¿Por qué es importante establecer un conflicto en la narración? ¿Cómo pueden definir el escenario de un cuento? ¿Quiénes pueden ser los personajes? ¿En qué orden van a describir la historia? ¿Qué eventos son los más importantes en su historia? ¿Cómo será el desenlace de su relato? Con ayuda de estas preguntas, los invitamos a desarrollar su primer borrador de un cuento breve. Recuerden emplear una puntuación correcta, ya que les ayudará a que su narración sea más interesante. Pueden compartir el cuento con sus familiares o pedirles sugerencias antes de guardarlo en su carpeta de experiencias. Cuando regresen a la escuela, no olviden compartir su historia con sus compañeros, compañeras y docente y pedirles que les digan qué opinan de su escrito. Les recordamos que para hacer su cuento pueden revisar por segunda vez este programa. Esperamos que sea de utilidad. Antes de despedirnos, les sugerimos que no se pierdan la siguiente sesión de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!
conocer los programas de Aprende en Casa para secundaria, donde te mostramos lo más relevante de las asignaturas y los temas de cada grado. Y si quieres seguir aprendiendo de la materia de español, puedes escanear el código QR que te facilitamos al final de cada programa. ¿No tienes tu libro de texto a la mano? Llámanos y te apoyamos. 55 36 01 75 99 o al 800 288 66 88. Clasificación A. Secundaria primer grado. Matemáticas. Multiplicación y división de fracciones. Que el estudiante conozca el método gráfico para multiplicar fracciones y profundice en el algoritmo para multiplicar y dividir fracciones y decimales. ¿Qué tal, alumnos y alumnos de primer grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Anteriormente revisaron el uso cotidiano y el origen de las fracciones. Además, su transformación a números decimales. Así que en esta sesión les proponemos estudiar el procedimiento de algunas de las principales operaciones con fracciones y decimales. Nos repetición. Pero vayamos paso a paso para iniciar y los invitamos a ver el siguiente video, el cual explica la multiplicación de fracciones mediante su interpretación gráfica. Nos vemos en unos minutos. Hola, Mateo, ¿qué haces? Hola, Emma. La tarea que nos dejaron. Ah, la de multiplicación de fracciones, ¿verdad? Ya la hice. Aunque déjame decirte que investigué un poco y encontré una manera gráfica de entender la multiplicación de fracciones que me gustó mucho. ¿En serio? A ver. Como ya vimos, para multiplicar dos fracciones hay que multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Hemos explicado este proceso a nivel aritmético, pero ¿cómo se vería de manera gráfica? ¿Recuerdas cómo se puede representar en un rectángulo una multiplicación de dos números naturales? Por ejemplo, para representar la multiplicación de 5 por 3, se traza un rectángulo y se divide en 5 partes iguales de manera vertical y en 3 partes iguales de forma horizontal. El total de cuadros que se obtienen es el resultado. Para ver la multiplicación de una fracción de manera gráfica, vamos a hacer lo siguiente. Tomemos el ejemplo que propusimos, 2 tercios por 4 quintos. Observa que ambas fracciones son propias. ¿Recuerdas los tipos de fracciones? Muy bien. El primer paso será representar la fracción 2 tercios. Para ello, dividimos la altura del rectángulo en el número de partes que indica el denominador, es decir, en 3 partes iguales. Tomamos el número de partes que indica el numerador, es decir, 2, y las coloreamos de azul. Así, hemos representado de manera gráfica la fracción 2 tercios. Ahora, en el mismo rectángulo, representaremos la fracción 4 quintos dividiendo la base del rectángulo. Como el denominador es 5, obtendremos 5 partes iguales. Para representar el numerador, que es 4, de estas 5 partes, sombreamos 4 con rayas diagonales. De acuerdo con la subdivisión que realizamos, podemos ver que el rectángulo quedó dividido en 15 partes. Ese número corresponde al resultado de multiplicar los denominadores. De estas partes, las que quedaron iluminadas de azul y sombreadas con rayas diagonales son 8. Ese número corresponde al resultado de multiplicar los numeradores. Este es un ejemplo de cómo podemos ver gráficamente una representación de la multiplicación de fracciones.
Recuerda que en este ejemplo se usaron como factores dos fracciones propias. Vamos a revisar ahora un ejemplo de multiplicación de fracciones en el que uno de los factores es una fracción propia y el otro una fracción impropia. Multipliquemos 7 cuartos por 5 sextos. Observa que 7 cuartos es una fracción impropia y 5 sextos una fracción propia. Primero, vamos a representar gráficamente la fracción impropia, es decir, 7 cuartos. Como 7 es mayor que 4, necesitamos dos rectángulos para representar dos unidades. Dividimos cada rectángulo en las partes que indica el denominador de la fracción, es decir, en 4 partes iguales. Tomamos el número de partes que indica el numerador, en este caso son 7, y las coloreamos de verde. Así, hemos representado gráficamente la fracción impropia 7 cuartos. Con el mismo procedimiento, vamos a representar a la fracción 5 sextos en cada rectángulo. Ahora, dividimos en partes iguales y de manera vertical cada rectángulo según lo que indica el denominador, que en este caso es 6. Para representar el numerador de la fracción, que es 5, sombreamos con rayas diagonales 5 espacios verticales en cada rectángulo. Cada rectángulo está dividido en 24 partes. Ese es el denominador resultante de la multiplicación 4 por 6. Ahora, al igual que en el ejemplo anterior, contemos las partes que están tanto coloreadas como sombreadas. En el primer rectángulo son 20 y en el segundo son 15. 20 más 15 son 35 partes. Este número representa el numerador. De este modo, podemos ver de manera gráfica el resultado de la multiplicación 35/24. Oye, a mí también me gustó mucho esta explicación, ¿verdad? Ahora le voy a hablar a Pedro, pues le costaba trabajo entender la tarea y le voy a enseñar esto. Seguro le va a ayudar. En algunas ocasiones, un tema de matemáticas se vuelve mucho más comprensible cuando los números están representados en formas y figuras, ¿no les parece? Eso es muy cierto, pero sigamos con el tema de las operaciones. Ahora para el caso de los decimales. Y para ello, las y los invitamos a ver qué hay detrás del proceso para realizar la multiplicación de números decimales a través del siguiente video. Pongan mucha atención. Ayer, mientras hacía la tarea de multiplicación de números decimales, se acercó mi primo, quien también está en primer grado de secundaria. Me di cuenta de que le costaba trabajo entender el proceso. ¿Y qué hiciste? Se lo expliqué de la misma manera que nos explicó a nosotros el maestro. Para multiplicar números decimales, debemos seguir el mismo proceso que para multiplicar números naturales. Veamos un ejemplo. 12.3 por 4.5. Al igual que en el algoritmo para multiplicar números naturales, colocamos los números verticalmente. Ahora, de la misma manera que con los números naturales, realizamos la multiplicación. El resultado es 5535. Fíjate bien, hasta aquí, el proceso es similar a una multiplicación sin decimales. Y el resultado equivale a la multiplicación de 123 por 45. ¿Dónde está la diferencia? Para colocar el punto decimal en el resultado, debemos contar el número total de decimales que hay en los factores y sumarlos. El número 12.3 tiene una cifra decimal después del punto, el 3. Entonces, el 12.3 tiene un decimal. El factor 4.5 también tiene una cifra decimal después del punto, el 5. Un decimal más un decimal es igual a 2 decimales. Vamos de nuevo al resultado de la multiplicación. Por ahora es 5535. El punto decimal se encuentra al final de las unidades, después del 5. Como los factores incluyen 2 decimales, debemos recorrer el punto 2 lugares hacia la izquierda. El resultado final es 55.35. ¿Observaste cuáles son las similitudes entre el algoritmo para multiplicar
multiplicar números naturales que ya conocías. ¿Y este? Se multiplican los factores sin tener en cuenta el punto. La diferencia está en dónde colocar el punto decimal sobre el resultado. Recuerda, la ubicación del punto decimal depende del número de decimales en ambos factores. Para que te vuelvas un experto, veamos otro ejemplo. 7.34 por .512. Antes de empezar, y de acuerdo con lo que vimos en el ejemplo anterior, ¿cuántos lugares tendrás que mover a la izquierda el punto decimal del resultado? Exacto, 5 lugares, porque al sumar la cantidad de cifras decimales del 7.34, que son 2, más la cantidad de cifras decimales del punto 512, que son 3, se obtienen 5 cifras decimales. Ahora veamos el algoritmo paso a paso. Colocamos los números igual que en el algoritmo para números naturales. Recuerda que no es necesario poner el 0 que está antes del punto en el decimal punto 512, porque solo nos indica que la parte entera es 0. Efectuamos la multiplicación y, al final, lo más importante, mover a la izquierda el punto decimal. Como ya viste, son 5 lugares. Así, tenemos que el resultado de multiplicar 7.34 por .512 es 3.75808 cien milésimos. Para terminar, escribe en tu cuaderno y con tus palabras el procedimiento para multiplicar números decimales y compártelo con tus compañeros. Oye, pues se lo explicaste muy bien. Aunque, ahora que lo pienso, no le expliqué cómo funciona cuando hay 3 o más factores con decimales. Seguramente ya les va quedando claro lo que sucede con la multiplicación. Así que es hora de que conozcan el proceso de la división. Cuando se enfrentan a una división de números decimales, ¿de qué les sirve dividir los números decimales en su día a día? ¿Cómo se hace esta división? Anoten todas estas preguntas y las ideas principales que vayan encontrando y después intégrenlas a su carpeta de experiencias. Al igual que sus respuestas a las preguntas planteadas anteriormente, las cuales podrán generar después de ver el siguiente video. ¡Regresamos! ¿De qué sirve dividir números decimales? Cuando se trabaje con cantidades que no sean enteras y se quiere conocer cuántas veces cabe una con respecto a otra. Por ejemplo, sacar estadísticas deportivas, cálculos de velocidad, dividir la cuenta cuando se va al cine, entre otros ejemplos. Y antes de explicar el procedimiento para dividir números con punto decimal, es importante recordar cómo se nombran las partes de una división. Empezando con el dividendo, que es la cantidad que se quiere dividir en partes iguales. El divisor indica la cantidad que habrá en estas partes iguales. El cociente indica el resultado de la división y el residuo representa la cantidad que sobra cuando la división entre dos cantidades no es exacta. Aunque una división se puede resolver de varias maneras, se recomienda usar el procedimiento que se llama de casita, donde el dividendo se coloca dentro de la casita, el divisor fuera de ella, el cociente en la parte superior y lo que queda fuera y en la parte inferior es el residuo. Dividir 2.75 entre 0.035. Para hacer la división se recomienda pasarla a su forma de casita. Como tiene un número con punto decimal, siempre el divisor se debe recorrer su punto hasta llegar a la derecha del número. En este caso es necesario mover el punto decimal 3 posiciones y ahora se borra la anterior posición donde se encontraba. Sin embargo, la misma cantidad de posiciones que se movió el punto decimal en el divisor se debe de mover ahora en el dividendo. Una vez que se identifica, se mueve 3 posiciones a la derecha y se borra el punto decimal donde se encontraba. Si existen espacios vacíos, se rellenan con ceros. Con esto se convirtió en otra división equivalente, pero es más sencilla de resolver. Se utiliza el mismo procedimiento para dividir a números enteros, pero antes se recomienda borrar los trazos que se hicieron para ubicar el nuevo punto decimal.
y ceros del divisor porque no tienen valor. El punto decimal en un número entero no es necesario dejarlo, así que también se borra. Se procede con la división de 2750 entre 35, preguntándose cuántas veces cabe el divisor en el primer número que se pueda formar en el dividendo tomando los dígitos de izquierda a derecha. El 35 no cabe en el 2 ni en el 27, pero sí en el 275. Un tip para resolver fácilmente una división es tener a la vista la tabla de multiplicación del divisor, en este caso del número 35, ya que aquí se puede ubicar qué número se acerca al 275, el cual es cuando se multiplica 35 por 7. En la parte del cociente se coloca el número 7 arriba del último número de 275, 7 por 35 igual a 245, el cual se resta con 275. 5 menos 5 igual a 0, 7 menos 4 igual a 3, 2 menos 2 igual a 0. Este último número no se anota porque no tiene valor a la izquierda. Terminada la resta, se baja el siguiente dígito a la derecha en el dividendo, para colocarlo en el residuo que se tiene hasta el momento. Se repite el procedimiento de cuántas veces cabe el divisor, pero ahora el 35, ahora el número más cercano es cuando 35 se multiplica por 8. Arriba del 0 que se bajó se coloca un 8, ya que 8 por 35 es igual a 280. Haciendo la resta, 0 menos 0 igual a 0, y a 0 no se le puede quitar 8. Así que se le pide 1 prestado a 3, que se convierte ahora en 2, y el 0 ahora se convierte en 10. 10 menos 8 igual a 2, 2 menos 2 igual a 0, que no tiene caso colocarlo del lado izquierdo. Como a la derecha del último dígito que se encuentra en el dividendo hay un punto decimal, se coloca el punto en la misma posición que se encuentra en el dividendo, pero en el cociente. Y si se quiere conocer decimales en el cociente, entonces en la parte del dividendo se agrega otro 0 a la derecha del punto, y se baja para formar el nuevo residuo de 200. Se repite cuántas veces cabe el divisor en el nuevo residuo, y es cuando se multiplica 35 por 5, ya que 5 por 30 el divisor en el nuevo residuo, y es cuando se multiplica 35 por 5, ya que 5 por 35 es igual a 175, dejando un residuo de 25. Aunque el resultado de la división se puede dejar en esta etapa, se puede seguir agregando ceros a la derecha si se quiere continuar con otra posición decimal en el cociente. Así que se baja el nuevo 0 hasta la parte del residuo. En este caso, el 35 cabe 7 veces y se hace la resta entre los números. Por lo tanto, si se quiere dejar expresado el resultado de la división hasta 2 decimales, el resultado de 2.75 entre 0.035 es 78.57. Para aquellos casos donde únicamente uno de los números tiene punto decimal, en particular cuando a la derecha, porque es un número entero. Cuando el divisor sea el único que tiene el punto decimal, se mueven todas las posiciones necesarias hasta llegar a la derecha, y estas mismas posiciones se mueven en el dividendo. Después se repite todo el procedimiento explicado anteriormente. ¡Listo! Han cubierto el tema de multiplicación de fracciones y multiplicación de división de números decimales. Ahora les toca practicar este tipo de operaciones en casa con ayuda de sus libros. Para practicar, pueden por ejemplo resolver el siguiente problema. Si Pepe y su familia están de visita en casa de sus abuelos, quienes viven a 290 kilómetros de su ciudad y tardaron 2.5 horas en llegar, ¿a qué velocidad viajaron? ¿Cómo obtuvieron el resultado? Registren en su carpeta de experiencias estas preguntas, así como sus notas, respuestas y reflexiones. Pueden compartir toda esta información con su familia y cuando regresen a clases podrán retomarla con sus docentes, compañeras y compañeros. No se pierdan la siguiente sesión de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! Cuando se enfrentan a una división de números decimales,
qué les sirve dividir los números decimales en su día a día? ¿Cómo se hace esta división? Si Pepe y su familia están de visita en casa de sus abuelos, quienes viven a 290 kilómetros de su ciudad y tardaron 2.5 horas en llegar, ¿a qué velocidad viajaron? ¿Cómo obtuvieron el resultado? Acompáñanos a ver los programas de Aprende en Casa para secundaria que hemos preparado para ti. Y si quieres saber más de la asignatura de matemáticas, puedes consultar la página de televisión educativa que está en la pantalla. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta mundial por el brote del coronavirus, el cual registra más de 40.200 casos confirmados y ha cobrado la vida de casi 1,000 personas en China. Es necesario que en todas las empresas del país se apliquen las siguientes acciones: lavar las manos frecuentemente con agua y jabón, usar gel antibacterial, utilizar cubrebocas ante síntomas de resfriado o gripa, no saludar de beso ni mano, desinfectar los lugares de trabajo, evitar consumir productos animales crudos o poco cocinados, mantener limpios los utensilios con los que se preparan o ingieren alimentos y finalmente, eliminar continuamente la basura. ¿No tienes tu libro de texto a la mano? Llámanos y te apoyamos. 55 36 01 75 99 o al 800 288 66 88. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver nuestra pausa activa llamada sílabas con ritmo. Vamos a utilizar los nombres. Si un nombre tiene 3 sílabas, nuestra primer sílaba sería chasquido. Nuestra segunda sílaba sería palmadas y nuestra tercera sílaba sería palmadas en los dedos. Vamos a poner un ejemplo con mi nombre. Esmeralda. Aquí tengo 4 sílabas. Lo que voy a hacer es repetir la última percusión.
Esmeralda. Puedo utilizar el nombre de Pedro. Pedro. Podemos poner ejemplos con animales, frutas o nombres. Lo vamos a hacer con ciudades o estados. Vamos a empezar con Cancún. Cancún. Con Tlaxcala. Tlaxcala. Acapulco. Acapulco. Podemos la última 2 veces. Espero que esto les sirva y les pueda ayudar a reforzar sílabas. Tú que puedes quedarte en casa, trabaja en casa, aprende en casa, capacítate en casa, sé productivo en casa, da lo mejor en casa, diviértete en casa, quédate en casa, cuida de ti, cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Cuando elegiste tu trabajo, ¿sabías que lo harías con lluvia o con sol? ¿Con frío o con calor? ¿Sabías si te gustaba mucho, poquito o nada? Si era tu vocación o si lo elegiste por un tiempo. Cuando elegiste tu trabajo, ¿sabías que ibas a tener días buenos y otros mejores? Pero nunca imaginaste que ibas a tener que trabajar el coronavirus. Todos somos importantes. De esto salimos entre todos. Somos responsables. Es un mensaje de Construir TV. Todos los trabajos en un solo canal. Coronavirus un pai iklelo bukava virus unu ubao yetele bash. Yo saluyanta al tushu kushtalobe le ikl virus oba kukahkun si kubao ichilingwin kilalong. What ahej tumenki atsen kabahe helu beita lusep kimi le virus obo. Chembashane wama utsatsen kabahe ubeita lutalam tatak kenu hachkohan kunseche. Yantunu yanta la bisal hospital utiala utsikananta. Le coronavirus yash ilabin kukohan konsigmak vinte chinao beishano médico. La atención kahakti mehen palale oli beichen se embine kuyanta lo senog yete kusiman kilobshan. Chembale wama hacht ahechetel ma utsatsent kabahe awin kilale se bin kukohanta. Lekenu yesuba ekohanil tawin kilalo yanakanik chokwi Stiking seeng Hesim Kinampol Sasakal Watong hach grave chahbine Yanuka halawik bin uku polawik Tumimas chambelo meyaha pulmo Kuyikil el virus Tas bilumeta tumenolak mash Pakbenzi Yamba
Leia-chan. Maajinat kabato yikinat masho kaskohanta ko yeteseeng wasasakal. Wakay much kanantimbao ne, helubeita limético mautsaya le coronavirus tiulak mashobo. Es importante estar informado y actualizado sobre las últimas novedades relacionadas con el coronavirus. Los consejos de autoridades sanitarias pertinentes a nivel local y nacional, así como los que se ofrezcan en las empresas, serán de primordial importancia para protegerse a sí mismo y a los demás de la propagación de la enfermedad. María Rosaura Zapata Cano. Excepcional maestra, pedagoga y pionera de la educación preescolar en México, nació en La Paz, Baja California, el 23 de noviembre de 1876. En su juventud, Rosaura Zapata viajó a la Ciudad de México para estudiar en la Escuela Normal para Profesoras de Instrucción Primaria. Obtuvo el título de profesora de educación primaria en 1899. Tiempo después, realizó estudios de psicología y pedagogía en la Escuela Normal y de Altos Estudios. La educación en México era parte de los asombros del progreso. Convencida Rosaura Zapata de la importancia de la enseñanza preescolar, solicitó al subsecretario de Instrucción Pública, Justo Sierra, apoyo para un moderno proyecto de arte pedagógico. La respuesta fue inmejorable. Pudo ir a Europa para investigar los novedosos sistemas de enseñanza preescolar de Federico Rebel, creador del concepto Jardín de Infancia, y Enrique Pestalozzi, considerado el padre de la pedagogía moderna. Aquel viaje fue el origen de sus hallazgos. Regresó en 1904 y fundó las escuelas de párvulos, o sea, los primeros jardines de niños en México. Estableció que el juego, el baile, los cuentos y fábulas eran actividades que respondían a los intereses del pequeño educando. Creó una auténtica revolución. En 1910, otra revolución transformó a México. Rosaura Zapata, en esos años, impartió clases en la Escuela Normal y durante el gobierno de Venustiano Carranza inauguró el primer jardín de niños en Veracruz. La educación en la primera infancia era una realidad. En 1928, nombrada inspectora general de jardines de niños de la Secretaría de Educación Pública, estableció el Sistema Nacional de Educación Preescolar. María Rosaura Zapata Cano es una de las grandes maestras de México. Su obra mereció, entre otros, dos importantes reconocimientos: la medalla Ignacio Manuel Altamirano por 50 años de labor educativa y la Belisario Domínguez, que es la máxima condecoración que el Senado de México otorga a los ciudadanos más eminentes. Rosaura Zapata Cano, pionera de la educación preescolar, murió en la Ciudad de México el 23 de julio de 1963. Clasificación A. Apto para todo público. Secundaria primer grado. Historia. Importancia y uso del Internet. Que las y los alumnos conozcan la importancia de los medios electrónicos y utilicen el Internet de forma responsable. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa de historia de primer grado en Aprende en Casa. Antes de comenzar con el tema, queremos mandarles nuestros deseos para ustedes y sus familias, para que la convivencia en casa sea provechosa, paciente y solidaria. Ahora sí, ¿esta tableta es tuya? Sí, es nueva y tiene muy buen rendimiento. Me gustó muchísimo. Todavía no entiendo tanto las nuevas tecnologías. ¿Cómo no? ¿Usas redes sociales? Sí.
Pues ahí está. El Internet y los medios electrónicos son parte de todo este desarrollo tecnológico que ayuda a impulsar el conocimiento y a que las personas estén más y mejor comunicadas. Entonces, los invito a que, como yo, conozcan parte del origen del Internet, se pregunten para qué lo usan y reflexionen sobre cómo influye la tecnología en su forma de vida. Desde los orígenes de la civilización, los adelantos tecnológicos han modificado la forma de vida de las personas. En las últimas décadas, este proceso se ha acelerado. ¿Cómo influye la tecnología en tu forma de vida? ¿Cómo influye la tecnología en tu forma de vida? Que antes no había microondas y ahora si ya quiero algo rápido, pues ya recurro a microondas. Pues con mi iPod me salgo a correr y oigo música. La tecnología influye en muchas maneras, porque siempre hay algo nuevo y cambia las cosas, como la televisión. La televisión es algo muy cambiante, porque transmite muchas cosas, noticias, deportes y información en general. La segunda mitad del siglo XX se caracterizó por profundas transformaciones sociales, políticas, económicas y tecnológicas. En nuestra vida, hacemos uso de los avances científicos y tecnológicos que se desarrollaron velozmente desde la década de los 60 del siglo XX. Uno de estos avances es el rayo láser, que actualmente tiene distintas aplicaciones. Por ejemplo, en la industria sirve para modelar máquinas, soldar piezas grandes o recortar a las muy pequeñas. En medicina, sirve para realizar operaciones muy precisas como cirugías oculares o para disolver cálculos renales. En el hogar, es empleado en los reproductores de discos compactos y DVD. Por su parte, la fibra óptica y la tecnología digital revolucionaron las telecomunicaciones. Gracias a la fibra óptica, es posible transferir información a mayor distancia y con mayor eficiencia que con los sistemas eléctricos tradicionales. Otro adelanto importante es la comunicación vía satélite. En las últimas décadas del siglo XX, este sistema se potenció, permitiendo que, por ejemplo, señales de televisión llegasen a zonas hasta entonces inaccesibles. Gracias a la aparición en los 70 de los microprocesadores, las computadoras pudieron volverse pequeñas y más baratas, surgiendo así la computadora personal. En la actualidad, las computadoras son un instrumento de trabajo fundamental de la sociedad. Han modificado la forma de trabajar, estudiar y hasta de relacionarse de millones de personas. ¿Cómo afectan estos y otros avances tecnológicos la vida de las personas? La Internet es uno de los medios que ha impactado mundialmente la forma de vida de la gente, fomentando el proceso de globalización. Actualmente, gracias a la red, hay personas que pueden trabajar desde su casa, realizar operaciones bancarias, conocer amigos y hasta hacer sus compras. ¿Y tú usas la Internet? ¿Para qué? ¿Para qué usas la Internet? Se me abren unas puertas porque puedo ocupar Internet para hacer mis tareas, buscar conferencias de algo que me guste y conocer gente de la historia que yo ni siquiera sabía que existía y cosas así.
para buscar información acerca de mi tarea, para bajar música, para checar mi email. Para comunicarme acerca de las tareas que dejan en la escuela, los trabajos y para poder ver a otras personas que están en red. Bajo música para mi MP3, busco información de la que me piden en clase. Para comunicarme, para saber más cosas de lo que necesito. Pues para buscar información de mis tareas, revisar mi mis páginas, ver a mis amigos. ¿Sabías que la primera computadora totalmente electrónica pesaba 30 toneladas y ocupaba una superficie de 167 metros cuadrados? Esta computadora se llamaba ENIAC, Integrador y Computador Electrónico Numérico, y fue construida entre 1943 y 1946 en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos de América. En la actualidad existen computadoras portátiles que pueden llegar a pesar no más de 3 kilogramos y medir lo que un cuaderno. Además de Internet, los medios masivos de comunicación como la radio, el cine y la televisión han influido poderosamente en la conformación de una cultura global. Por su parte, la producción a gran escala de artículos diversos requiere de medios de transporte para hacerlos llegar a los millones de consumidores. Una de las características del mundo moderno es el incremento en el tránsito de mercancías, tanto a nivel nacional como internacional, lo cual requiere medios de transporte, aéreos, marítimos y terrestres. En la era global, no solo las mercancías se desplazan más rápido, también las personas. La necesidad de hacerlo rápidamente y a cualquier lugar del mundo incentivó el desarrollo de la aviación comercial, cuya expansión también se dio a partir de los años 60. Por su parte, el crecimiento de la población y las ciudades ha impulsado el fomento del transporte colectivo. Ha aumentado significativamente la demanda de gasolina, lo que ha provocado la sobreexplotación del petróleo. Por si fuera poco, las emisiones de los vehículos y fábricas contaminan el ambiente, arrojando gases de efecto invernadero a la atmósfera. ¿Recuerdas cómo se transportaban las personas en los siglos XVIII y XIX? ¿Cómo ha cambiado la vida de las medios de transporte para movilizarnos, pero si no cambiamos el actual modelo de consumo y explotación, los daños ambientales serán cada vez más visibles y devastadores. Afortunadamente, también hay avances tecnológicos que han desarrollado fuentes de energía limpia y renovable, como es el caso de la energía solar y eólica. En las últimas décadas se ha empezado a desarrollar tecnología capaz de aprovechar la energía del sol. Mediante el uso de paneles, se puede captar energía solar para posteriormente transformarla en energía eléctrica. También pueden ser usados para calentar agua y para calefacción. Otro tipo de energía limpia y renovable es la producida por el viento, conocida como energía eólica. Históricamente se ha empleado en la navegación de vela y en los molinos de viento, utilizados para moler grano o bombear agua. En la actualidad, se impulsa el uso de esta energía como fuente de producción de electricidad, a través de los generadores de turbina de viento. Otra fuente de energía que se está comenzando a explotar son los llamados biocombustibles. Los más usados son el bioetanol, que se obtiene a partir de maíz,
y caña de azúcar, entre otros, y el biodiesel, producido a partir de aceites vegetales o grasas animales. Las empresas fabricantes los promueven como los combustibles del futuro, en reemplazo de los derivados del petróleo. Si quieres conocer más sobre el uso de la energía, las fuentes alternas y el desarrollo sustentable, te invitamos a leer el libro Claudia, un encuentro con la energía, de María Trigueros y Ana María Sánchez, que podrás encontrar en tu biblioteca escolar. Algunos avances tecnológicos han acelerado el deterioro del medio. Otros buscan revertirlo al hacer uso de fuentes de energía no contaminantes. Observa a tu alrededor e identifica cómo la tecnología influye en la vida de tu comunidad. ¿Cómo crees que se puede usar el Internet de forma adecuada? Pues hay gente que solo lo usa para divertirse, pero tiene muchos usos. Sí, incluso negativos. Ahora hay leyes que nos protegen en caso de que alguien quiera hacernos daño por la red. Vamos a ver el siguiente video y después los invitamos a realizar una lista de los riesgos y beneficios del uso del Internet. Qué bueno que tengamos Internet en la escuela. Sí, ahora que podemos usar las aplicaciones escolares, nos será de mucha ayuda. Vamos al salón de medios, ya empezó la clase. ¿Y tú? ¿Para qué usas las redes sociales y los medios de comunicación? Para hacer mi tarea y comunicarme con mis amigos y familiares. Para aprender cosas nuevas y comunicarme con mi familia en Oaxaca. Comunicarme con otras personas, entretenerme. Para ver películas y entretenerme un rato con mi familia. Para ver series y películas históricas. Más que nada para comunicarme con mis amigos y conocer gente de otros países. Para pasar tareas o si yo no vengo a la escuela, para que me pasen las tareas y trabajos importantes. Las redes sociales yo las uso para ver páginas de deportes y para saber sobre las culturas de otros países. En México, a partir del año 2013, el acceso a los medios de comunicación y las tecnologías de la información y comunicación, también llamadas TIC, es un derecho incluido en el artículo 6º constitucional. Para el caso de las niñas, niños y adolescentes, se subraya que las TIC deben estar disponibles gratuitamente o a bajo costo, tanto en su comunidad como en la escuela y lugares públicos, además de acompañarse de una capacitación para su uso adecuado. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes también contempla el derecho a la protección de la información, referente a la vida privada y los datos personales contra riesgos, la cual incluye el cuidado de parte de las familias, los adultos cercanos y los gobiernos, para evitar el acoso, la intimidación, el engaño, el robo de información, los daños a la salud o que esté al alcance todo contenido violento o inadecuado para menores de edad. Asimismo, se estipula que se debe tener acceso a contenidos especialmente diseñados para cada rango de edad, que tenga como fin el entretenimiento, el mejor aprovechamiento escolar y el aumento de la cultura general. ¿Cómo vas con la tarea, Diego? Voy a la mitad. Ven, mamá, mi papá está marcando por videollamada. Hola mis amores, ¿cómo están? Los extraño mucho. ¡Nosotros también! El uso de las TIC en el mundo ha transformado la vida de las sociedades, ya que son herramientas muy eficaces para la búsqueda de información, el desarrollo de contenidos y su distribución. Cualquier persona con acceso a un teléfono celular o a una computadora con Internet puede producir contenido y compartirlo. Así, esta información puede estar al alcance de mucha gente en los 5 continentes. El desarrollo de aplicaciones para computadoras y teléfonos celulares permite que niñas, niños y adolescentes se comuniquen, aprendan y adquieran nuevas habilidades, además de contribuir a que ejerzan sus derechos a buscar información, practicar la libertad de expresión de sus opiniones e ideas, la educación, la cultura, el juego y el esparcimiento. Listo, mamá.
Ya compartí en el grupo de WhatsApp Mejorando mi Comunidad las fotos de las reparaciones del drenaje de la calle principal. Gracias, hijo. ¿Y cómo vas con tu curso de inglés en línea? Ya estás por terminar el segundo nivel, ¿verdad? No dejes de echarle ganas. Me falta resolver unos ejercicios. Ya casi termino la cena. Voy a preparar una salsa que aprendí a hacer en un tutorial y vas a ver que va a quedar